Cuando me dijeron que ser madre era como tener el corazón fuera del cuerpo, no entendí el alcance de esas palabras hasta que lo viví. Mi hija, Sofía, siempre fue mi mundo. Pequeña, frágil y con una sonrisa que podía iluminar cualquier oscuridad. Pero ahora esa luz se había apagado, y todo lo que me quedaba era un vacío y una furia que amenazaban con consumirlo todo. La encontré esa tarde en su habitación, sentada en un rincón, abrazándose las rodillas. Su ropa estaba desordenada, su cabello enmarañado, y en sus ojos había algo que jamás había visto, miedo absoluto. Cuando finalmente logré que hablara, las palabras que salieron de su boca fueron como cuchillos que me atravesaron el alma. El nombre del hombre que me dijo no me sorprendió. Era un vecino, alguien en quien había confiado lo suficiente como para dejarla jugar en su jardín. Solo unos minutos, me decía a mí misma, mientras terminaba de cocinar o limpiaba. Ese monstruo había usado mi confianza como un arma para destruir lo más sagrado de mi vida. Intenté hacer lo correcto. Fui a la policía, presenté una denuncia, llevé a Sofía al hospital para documentar todo. Pero el sistema es lento, frío, y muchas veces ciego. Las semanas pasaron y el hombre seguía libre, caminando por el barrio como si nada hubiera pasado. Yo veía su rostro cada vez que salía a la calle. Su sonrisa burlona me perseguía incluso en mis sueños. Un día, mientras caminaba sin rumbo, me encontré frente a una librería vieja. La vitrina estaba cubierta de polvo, pero algo llamó mi atención. Un libro, grueso y oscuro, con un pentagrama grabado en la portada. Entré, casi como si algo más fuerte que yo me empujara. El hombre detrás del mostrador era extraño, con una mirada que parecía perforarte. Cuando le conté, entre lágrimas y rabia, lo que había sucedido, no se mostró sorprendido. En cambio, me entregó un papel con una dirección. Ellos pueden ayudarte, si estás dispuesta a pagar el precio. No pregunté más. Mi desesperación era más grande que mi miedo. La dirección me llevó a las afueras de la ciudad, a una casa vieja y apartada, rodeada de árboles muertos. Tocaron la puerta antes de que pudiera hacerlo yo. Un hombre alto, con una túnica negra, me hizo pasar sin decir una palabra. Dentro, el aire era denso, cargado con un olor a incienso y algo metálico que no pude identificar. Me llevaron a una sala donde otras figuras encapuchadas esperaban alrededor de un altar. Sentí mi corazón acelerarse, pero no retrocedí. El líder, un hombre con una voz profunda y calmada, me pidió que explicara por qué estaba allí. Les conté todo, sin omitir ni un solo detalle. Cuando terminé, él asintió lentamente. Podemos ayudarte, pero debes entender lo que esto significa. Acepté antes de que terminara de hablar. La ceremonia comenzó a medianoche. Me hicieron jurar que, pasara lo que pasara, no interferiría en el castigo. Mi papel era ser el canal de mi propia ira, pero el resto lo harían ellos o algo más. El ritual fue aterrador. Me dieron a beber un líquido espeso y amargo que quemó mi garganta. Mientras las palabras en un idioma desconocido llenaban el aire, sentí que mi cuerpo se volvía más ligero, como si algo dentro de mí se desatara. De repente, lo vi, la figura de un ser oscuro, con ojos que ardían como brasas. Se acercó al altar y extendió una mano hacia mí. El daño ya está hecho, dijo con una voz que parecía venir de todos lados a la vez. ¿Estás dispuesta a destruirlo todo por tu venganza? Asentí. El demonio me tomó la mano y, en ese instante, supe que no había vuelta atrás. Todo comenzó al día siguiente. El hombre, mi vecino, no parecía diferente al principio. Pero algo había cambiado. Por la noche, comenzaron los ruidos en su casa. Vecinos comentaron que lo escuchaban gritar, pero cuando se asomaban, no veían nada. Poco a poco, comenzó a desmoronarse. Sus ojos se hundieron, como si no hubiera dormido en semanas. Empezó a hablar solo, a gritar nombres que nadie conocía. Una noche, lo encontré en su jardín, cavando desesperadamente como si buscara algo enterrado. Lo que más me impactó fue cuando comenzó a rascarse la piel, diciendo que sentía que algo se movía dentro de él. En el hospital, los médicos no encontraron nada. Pero yo sabía que lo que estaba sufriendo era solo el comienzo. El último día que lo vi, su casa estaba vacía.
Al entrar, encontré las paredes cubiertas de mensajes escritos con su propia sangre: lo siento, perdóname, haz que se detenga. Pero no sentí lástima. Solo justicia. Esa noche, me informaron que lo habían encontrado en el río, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror congelada en su rostro. Pensé que todo había terminado, pero pronto descubrí que había desatado algo que no podía controlar. Una semana después del ritual, comenzó a manifestarse. Al principio, eran pequeñas cosas: un crujido en el piso cuando no había nadie, una brisa helada en habitaciones cerradas, y una sensación constante de que alguien estaba detrás de mí. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché una respiración profunda y pausada, tan cerca de mi oído que me erizó la piel. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación. Quería creer que lo era, pero no lo fue. Con cada día que pasaba, las manifestaciones se volvían más intensas. Las luces parpadeaban sin razón, los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, y mi teléfono se encendía solo, mostrando mensajes distorsionados que no había escrito. No podía leerlos con claridad, pero en medio del ruido visual distinguía palabras como deuda, pacto y eternidad. Sofía también empezó a sentirlo. Mi niña, que apenas comenzaba a sonreír de nuevo, se despertaba cada noche entre gritos, diciendo que veía una figura oscura junto a su cama. «Mamá, me observa», me susurró una madrugada, con los ojos llenos de lágrimas. Traté de consolarla, pero sabía que no podía protegerla. Lo que había traído a nuestras vidas no se podía detener con cerraduras ni luces encendidas. Una noche, mientras Sofía dormía, escuché pasos en el pasillo. No eran como los de alguien caminando normalmente, eran pesados, arrastrados, como si algo estuviera avanzando con dificultad. Tomé un cuchillo de la cocina y abrí lentamente la puerta de su cuarto, mi corazón latiendo con fuerza. Allí, de pie junto a su cama, estaba una figura negra, alta e imponente, con extremidades demasiado largas y una cabeza que casi rozaba el techo. No tenía rostro, pero de algún modo, sabía que me miraba directamente. «Déjala en paz», grité, alzando el cuchillo. Pero el ser no reaccionó. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Desde esa noche, mi hija ya no quiso dormir sola. Pasaba las noches abrazada a mí, pero incluso así no se sentía segura. Yo tampoco lo estaba. Empecé a soñar con aquel ser, siempre mirándome desde las sombras, recordándome que el pacto no había terminado. Un día, encontré algo extraño en mi cuerpo, una marca oscura en mi brazo, con la forma del pentagrama que había visto en el libro. Traté de lavarla, pero no desaparecía. En cambio, comenzó a arder cada vez que me acercaba a Sofía, como si algo intentara mantenerme lejos de ella. Finalmente, me di cuenta de lo que estaba sucediendo: el demonio no había venido solo a atormentar al hombre que había lastimado a mi hija. También había venido por mí. El precio de la venganza no era solo el alma de aquel monstruo, sino también la mía. Y lo que era peor, parecía querer llevarse a Sofía conmigo. Intenté buscar ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Los sacerdotes que visité me miraron con incredulidad, y uno incluso me echó de su iglesia al escuchar lo que había hecho. Los pocos amigos que tenía se distanciaron, asustados por mi comportamiento errático. Estaba sola. Una noche, desesperada, intenté volver al lugar donde se había realizado el ritual, pero la casa ya no estaba allí. El camino que recordaba llevaba a un terreno vacío, con nada más que árboles secos y una extraña sensación de frío que penetraba los huesos. Finalmente, entendí que no había forma de escapar. La figura comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia, y ya no solo en sueños. La veía en cada esquina, detrás de los muebles, incluso reflejada en los ojos de mi hija. No hablaba, pero su presencia era una amenaza constante. Una madrugada, mientras abrazaba a Sofía para consolarla de otra pesadilla, escuché una voz, grave y profunda, resonando en mi mente. Cumplí mi parte. Ahora es tu turno. Sabía lo que significaba. El demonio quería algo más que mi sufrimiento, quería mi entrega total. No puedo explicar por qué lo hice, pero esa noche llevé a Sofía al auto y conduje lejos, a un lugar que nadie conocía. Me senté con ella en un campo abierto,
bajo un cielo sin estrellas, y le prometí que haría todo lo necesario para protegerla. Cuando el demonio apareció frente a nosotras, sentí su mirada ardiente sobre mi alma. Tómame a mí, pero déjala a ella, le dije, con lágrimas en los ojos. El ser se acercó, su sombra cubriendo todo a nuestro alrededor. Finalmente, habló. La justicia tiene un precio. Y tú ya lo pagaste. En un instante, desapareció. La marca en mi brazo ardió una última vez antes de desvanecerse. Desde entonces, Sofía dejó de tener pesadillas, y las manifestaciones en casa cesaron. Pero algo dentro de mí cambió. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo algo diferente. Mis ojos tienen una sombra que no estaba allí antes. Y aunque ya no lo veo, sé que el demonio no se ha ido del todo. Me dejó vivir, pero no sin recordarme que algún día volverá para reclamar lo que le pertenece. No me arrepiento de lo que hice. Por Sofía, volvería a hacerlo una y otra vez. Porque el amor de una madre no conoce límites, ni siquiera los del infierno. No es fácil hablar de esto, pero siento que necesito contarlo. Durante años, viví con un peso que casi me destruye, y ahora, al mirar atrás, veo a una persona diferente. Alguien que no solo sobrevivió, sino que tomó el control de su destino, y lo transformó en algo que otros considerarían monstruoso. Pero para mí, fue justicia. Tenía 15 años cuando todo comenzó. El colegio era un infierno, no por las clases, sino por ellos, Daniel, Martín y Raúl. Eran los reyes del lugar, los intocables. Todo el mundo los admiraba o les temía, y yo era solo la chica tímida que siempre estaba sola. Mi peor error fue ser invisible, porque eso me convirtió en su blanco perfecto. Lo que empezó como burlas y empujones en el pasillo escaló rápidamente. El día que rompieron mis libros y me encerraron en el baño fue la primera vez que lloré delante de alguien más. Sus risas todavía resuenan en mi cabeza. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, me obligaron a quedarme después de clases. Dijeron que querían hablar conmigo. No sabía que detrás de esa puerta cerrada me esperaba una de las peores noches de mi vida. Sus susurros, risas y las sombras que se movían alrededor me persiguen hasta hoy. Esa noche me dejaron con algo más que cicatrices físicas, me dejaron con una oscuridad que no sabía cómo enfrentar. Los días siguientes fueron un borrón. Apenas podía levantarme de la cama, pero mi silencio los protegía. Me amenazaron con destruirme si hablaba, y yo les creí. El resto de mi adolescencia lo viví como un fantasma. Cuando finalmente terminé la escuela, juré que jamás volvería a ese pueblo. Y así fue, hasta hace unas semanas. La vida me llevó lejos. Me convertí en enfermera y encontré cierta estabilidad en otra ciudad. Pero el destino tiene formas crueles de ponernos frente a nuestros demonios. Mi madre enfermó, y tuve que regresar para cuidarla. Apenas puse un pie en ese lugar, sentí el peso de los recuerdos aplastándome. No pasó mucho tiempo hasta que los vi. Estaban en el mismo bar donde solían pasar las tardes después de clase. Daniel ahora era mesero, Martín parecía un hombre acabado, y Raúl, bueno, él parecía haberlo logrado. Era gerente de un concesionario de autos, el típico hombre de éxito. Pero en sus caras seguía viendo a los monstruos de mi juventud. Ese fue el momento en que algo dentro de mí despertó. Ya no era la chica indefensa que habían destruido. Decidí que no solo enfrentarían su pasado, sino que lo vivirían una y otra vez. Daniel siempre había sido el más débil del grupo, el que seguía las órdenes de los otros para no quedar como cobarde. Lo observé durante semanas, cada movimiento, cada hábito. Salía del trabajo a las 11 y tomaba el mismo camino oscuro para volver a casa. Era el momento perfecto. Una noche lo seguí, asegurándome de que no hubiera testigos. Llevaba una máscara de lana y un bate de aluminio. Cuando lo intercepté, su reacción fue pura confusión y miedo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. No respondí. Solo dejé caer el bate sobre su rodilla con toda mi fuerza. Su grito resonó en el callejón. Lo golpeé hasta que quedó en el suelo, rogando por su vida.
Me arrodillé a su lado y le susurré. ¿Recuerdas a la chica que encerraste en el baño? ¿La que arruinaron? Estoy aquí para devolver el favor. Lo dejé allí, roto y llorando, pero vivo. Sabía que el dolor físico no era suficiente. Así que comencé a enviarle mensajes anónimos. Fotos de su casa, notas en su buzón con frases como te estoy observando. Se mudó un mes después, convencido de que alguien lo estaba cazando. Y no se equivocaba. Martín había sido el líder, el cerebro detrás de todo. Ahora, parecía un hombre acabado, desempleado, endeudado, un reflejo de la arrogancia que solía tener. Pero quería algo más que verlo derrotado. Empecé a jugar con su mente. Usé un número desconocido para llamarlo en la madrugada, dejando mensajes de voz con su nombre susurrado. Envié fotos antiguas de nuestra escuela, con las caras de ellos 3 tachadas. Una noche, lo esperé frente a su casa. Cuando salió, lo enfrenté sin máscara. Su expresión pasó del asombro al miedo puro. Y Camila, balbuceó. ¿Sabes lo que sentí esa noche? Le interrumpí. Ahora vas a sentirlo tú. Lo llevé a rastras hasta un bosque cercano. Allí lo até a un árbol y lo dejé toda la noche, escuchando sonidos que yo misma había preparado, gritos, risas distorsionadas, pasos alrededor. Cuando lo liberé al amanecer, apenas podía hablar. Desde entonces, Martín no puede dormir sin luces encendidas. Vive encerrado, paranoico, temiendo que alguien vuelva por él. Raúl fue el más difícil. Tenía dinero, poder y una fachada impecable. Pero sabía que detrás de esa máscara seguía siendo el mismo monstruo. Me acerqué a él como clienta, interesada en comprar un auto de lujo. Su sonrisa desapareció al instante cuando me reconoció. ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Y justicia, respondí, sin apartar la mirada. Comencé destruyendo su vida poco a poco. Envié pruebas de sus infidelidades a su esposa, alerté a las autoridades sobre irregularidades en su empresa y filtré videos comprometedores de sus fiestas privadas. Cuando ya no le quedaba nada, lo enfrenté directamente. Lo llevé a un edificio abandonado, donde lo até a una silla. Frente a él coloqué una grabadora. «Vas a contar todo lo que hiciste esa noche», le dije. Se resistió al principio, pero después de horas de estar allí, con hambre, frío y miedo, comenzó a hablar. Grabé su confesión y la envié a la policía. Ahora está en prisión, donde, irónicamente, sabe lo que es ser la víctima. No me siento orgullosa de lo que hice, pero tampoco me arrepiento. Por primera vez en mi vida, siento que tengo el control. Ellos me arrebataron mi inocencia, pero yo les quité su poder. Ahora, cuando me miro en el espejo, ya no veo a la chica rota. Veo a alguien que luchó, que sobrevivió, que ganó. Algunos dirán que me convertí en un monstruo. Quizás tengan razón. Pero en un mundo lleno de depredadores, a veces la única forma de sobrevivir es convertirse en uno. No había vuelto a mi pueblo natal desde que tenía 14 años. Escapé de ahí con más cicatrices de las que cualquiera podría contar, muchas de ellas invisibles. Pero ahora, 12 años después, la noticia de la muerte de mi abuela me obligó a regresar. Su pequeña casa, al final de una calle de tierra, me esperaba como un eco del pasado que tanto me esforcé por olvidar. Siempre amé a mi abuela, pero no puedo decir lo mismo del lugar donde vivió. En ese pueblo aprendí lo que era ser invisible y, al mismo tiempo, el blanco de toda la crueldad que los demás niños podían reunir. Me llamaban de todo, rara, bruja, loca. Las palabras eran lo de menos. Lo peor eran las bromas. Encerrarme en el baño del colegio durante horas, empujarme al río helado en invierno, o robarme la ropa en los vestidores. Y siempre estaban ellos, el grupo que lideraba todo, Claudia, Diego y Sergio. Llegué a la casa al atardecer, cargando poco más que una maleta y un corazón pesado. El interior olía a madera vieja y especias. Nada había cambiado desde mi última visita. Mientras revisaba las habitaciones, encontré algo extraño en el desván, un cuadro cubierto por una sábana polvorienta.
Lo llevé a la luz para observarlo mejor. El retrato mostraba una figura femenina sentada, pero su rostro estaba cubierto por una sombra, como si el artista nunca lo hubiera terminado. Sin embargo, sus ojos eran inquietantemente claros, casi vivos. Algo en el cuadro me atrajo, como si me hablara sin palabras. Esa noche, lo colgué en la sala. Aunque no entendía por qué, sentí que pertenecía allí. Los sueños comenzaron esa misma noche. Soñé con Claudia, la líder de mi tormento. En mi sueño, estaba atrapada en un cuarto oscuro, gritando, golpeando las paredes, pero nadie acudía en su ayuda. Al despertar, me sentí perturbada, pero también aliviada. Era la primera vez que soñaba con ella sin sentir miedo. Más tarde, mientras limpiaba la casa, encontré un viejo cuaderno mío. En sus páginas había nombres y fechas, una crónica de cada humillación que sufrí. Mis manos temblaron al pasar las hojas. Había olvidado cuánto había sufrido. Sin pensar mucho, tomé un bolígrafo y escribí el nombre de Claudia en un papel. No sé qué me llevó a hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que debía dejar el papel frente al cuadro. Y lo hice. Esa misma noche, las noticias locales anunciaron que Claudia había sido encontrada en su casa, muerta en circunstancias misteriosas. Los detalles eran vagos, pero mencionaron que la habían encontrado rodeada de espejos rotos, con una expresión de puro terror en su rostro. Sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo ocurrido, pero también una sensación oscura de justicia. Los días pasaron, pero no podía apartar mis ojos del cuadro. La figura parecía más definida ahora, como si la sombra que cubría su rostro se estuviera disipando poco a poco. Una noche, mientras observaba el retrato, pensé en Diego. El que más disfrutaba de mis tormentos. Era su risa la que escuchaba cuando me empujaban al suelo o me arrojaban cosas. Casi sin darme cuenta, escribí su nombre en otro papel y lo dejé frente al cuadro. Esta vez, no tuve sueños. Pero a la mañana siguiente, las noticias locales reportaron un accidente trágico. Diego había caído desde el techo de su casa mientras intentaba arreglar una antena. Lo encontraron con los huesos destrozados, su cuerpo en una posición antinatural que me revolvió el estómago. El cuadro cambió otra vez. Ahora, los ojos de la figura eran más claros, y una leve sonrisa parecía dibujarse en sus labios. Sergio. El que siempre fue más cruel, más despiadado. El que me dejó encerrada en un sótano durante toda una tarde, riendo mientras yo golpeaba la puerta y gritaba. Escribir su nombre no fue difícil. Lo dejé frente al cuadro como los otros, esperando el resultado. Esa noche, sin embargo, no hubo noticias inmediatas. En cambio, desperté de madrugada con un ruido proveniente de la sala. Bajé las escaleras y encontré el cuadro, vacío. La figura ya no estaba allí. Mi corazón se detuvo. Una ráfaga de viento helado recorrió la casa, y escuché un susurro. No pude entender las palabras, pero sentí su significado: el ciclo está completo. Al día siguiente, Sergio fue encontrado en el bosque, colgado de un árbol. La policía no sabía si había sido un accidente o algo más. Pensé que todo había terminado, que podía seguir adelante. Pero algo cambió. Cada noche, la figura regresaba al cuadro, pero ya no era la misma. Su rostro ahora tenía algo de mí, mis ojos, mi expresión, mi rabia. Empecé a soñar con ellos, pero esta vez yo era la figura en el cuadro, observando desde las sombras. Cada noche, la sensación de estar atrapada crecía, como si el cuadro me absorbiera poco a poco. Una noche, mientras intentaba cubrir el retrato con una sábana, escuché un golpe seco y vi cómo caía al suelo. La figura ahora estaba completamente formada, y su rostro era el mío. Ahora entiendo la verdad. La venganza tiene un precio, y ese precio soy yo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el cuadro me reclame por completo. Pero cuando lo haga, sé que alguien más encontrará este retrato, y el ciclo continuará.